Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el señor Eduardo Herrera, quien es el representante de la Asociación Civil de Lucha Anticorrupción, Cuscachay, con quien vamos a conversar sobre las obras que se paralizan, que no se ejecutan, que se convocan en el país y que definitivamente marcan un atraso en el desarrollo, no solamente de infraestructura, sino en otros sectores. Señor Eduardo Herrera, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Bueno, señor, desde la Contraloría y desde otros sectores se cuantifica muchas veces el nivel y el costo que tiene la corrupción en el país. Pero más allá de esa cuantificación, no tenemos mecanismos adecuados para detener, para parar esta corrupción que definitivamente se evidencia cotidianamente hoy con los problemas del norte, pero en todo el país hay obras paralizadas precisamente porque hay un sistema de corrupción que cada vez avanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted que forma parte de una asociación de lucha anticorrupción, ¿qué propuesta haría al Ejecutivo, señor, para detener esta escalada maligna para el país? Lo primero que hay que, lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que claramente las cosas no están funcionando. Mm. Eso es importante porque lo que percibo es que constantemente insistimos en la misma receta y no está funcionando. ¿Y cuál es la receta? Subir penas, hablar de penas de muerte, de más cárceles, de extremismo. Eso no implica que no quiere decir que no se aplique la ley. Simplemente fabricamos leyes todos los días y pensamos en que una nueva constitución nos va a sacar de este problema solo poniendo la palabra corrupción en la constitución y mágicamente va a cambiar todo. Esa receta no está funcionando. Y no está funcionando esencialmente porque la ley no se aplica. Es así de simple. Lo que tenemos que lograr en principio, como primera medida elemental, es que la ley se aplica. Esa sería la verdadera revolución en el país, que las normas se cumplan y que efectivamente haya castigo para las personas que cometen corrupción. Actualmente no lo hay en líneas generales. Existen algunos casos, pero no hay castigo. Entonces, mi propuesta preliminar, básica, es esa. Tenemos que hacer que la ley se cumpla. Y eso implica dos acciones concretas. El sistema de justicia, tenemos que crear un vehículo que sea protegido contra la corrupción, como fue en su momento el equipo Lavallato, la Procuraduría Anticorrupción, que dieron resultados. Y lo segundo es tener una entidad que fuerce a que esos resultados se generen, que es una comisión independiente anticorrupción. Ahora, señor, lo que usted indica tiene certeza y motivó inclusive cierta ironía en su tiempo, en donde se decían, las leyes en el país están dadas, están promulgadas. Basta solamente sacar un dispositivo que diga que se cumplan las normas, precisamente porque no se cumplen. Entonces, este mecanismo para cumplir normas tiene que venir desde el Ejecutivo o tiene que ser una propuesta ciudadana o tiene que venir desde el Legislativo. ¿Por qué le digo eso? Porque se critica también que quien lidere un sistema anticorrupción sea el Poder Ejecutivo, cuando precisamente al Poder Ejecutivo hay que investigarlo, ¿no? Quien plantee la propuesta da absolutamente igual. El asunto es que, como señala bien, quien encabece la lucha contra la corrupción, ese alguien o ese algo tiene que ser totalmente independiente. O sea, por ejemplo, la presidenta de la República ingresó y uno de sus primeros discursos, y de hecho su juramento, fue por la lucha contra la corrupción. Y la realidad está demostrando que ella no tiene interés, o al parecer no tiene interés por eso, porque no ha hecho nada relevante. Claro. Siendo un problema de emergencia, yo hubiese esperado que la señora haga algo ya, y no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué pasa eso?
porque uno mismo no se va a controlar así, Claro. en ese tipo de circunstancias. Entonces, lo que tiene que hacer ella, si realmente quiere pasar a la posteridad y marcar historia, es decir, ok, voy a crear algo que me controle a mí y que pueda yo no doblarlo, manipularlo, cooptarlo, nada. Esa es la mejor muestra de independencia y de lucha contra la corrupción que tiene que ser un político. Ahora, pero no olvide, por ejemplo, que Alejandro Toledo, cuando presidente, inclusive tenía la propuesta y nombró a un zar anticorrupción. Sí, es correcto. El gran tema de ahí es que no tenía ninguna independencia. Y era un SAR anticorrupción cosmético que no tenía ni facultades, ni recursos, ni independencia. Entonces, cuando no tienes independencia, ¿qué va a pasar? No te vas a rebelar contra quien te paga, pues, porque Claro. te va a despedir. Eso es lo que está pasando en los gobiernos regionales. O sea, ¿quién controla al gobernador regional? Alguien que está debajo de su ejercicio funcional. El fiscal que Es vive un cerca. subordinado, ¿no? Exactamente, funcional al menos, el gobernador que vive, el fiscal que vive a 3 cuadras del gobernador, el juez que lo conoce todos los días en las reuniones que hay protocolares. ¿Ustedes creen que va a haber fiscalización sin independencia? Eso es un sueño. Tenemos que lograr que eso suceda, es lo básico. Ahora, estamos en cuestiones teóricas y de pensamiento, digamos, pero cosas concretas. ¿Usted cree, por ejemplo, que la autoridad de reconstrucción con cambios debe desaparecer por todo lo que se sabe del norte? No, lo que yo creo es que hay que repensarla. En general hay que repensar las instituciones en el país. Yo pongo un tema sobre el tapete, ¿no? ¿A qué se va a dedicar la Autoridad de Reconstrucción con Cambios? Porque hay dos posibilidades. Una, que haga reconstrucción de los desastres que ha causado la naturaleza. O Ujú. sea, reconstruya los colegios, etcétera. Y otra, que haga prevención, porque construya cauces, que descolmate ríos. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Dos estrategias Correcto. distintas. Ahora, si hace prevención, entonces ¿para qué está defensa civil? Y si hace reconstrucción, nacionales. Entonces hay que repensar eso, porque de repente lo mejor es quitarle a los gobiernos subnacionales esa reconstrucción porque no le están haciendo y dárselo a una autoridad central que coordine. Lo que tiene que hacerse es repensar la institución, pero no crear instituciones por apuro, pues lo que yo tengo la impresión es que en este país se crean instituciones porque algo hay que hacer. Entonces o produces una ley o creas una institución. Y ya la gente dice, ah, ya nos encargamos. No, no está pasando así, no está pasando así. Y eso precisamente es lo que ha visibilizado todo lo que sucede en el norte, pero no solamente en el norte, sino en el centro y en el oriente, donde hay obras paralizadas, donde las obras no se ejecutan como debe ser. Entonces, alguien debe poner un pare a todo esto y creemos que un planteamiento desde la sociedad civil debería no solamente ser propuesto, sino impulsado. ¿Hay mecanismos para impulsar y para que el Poder Ejecutivo escuche los planteamientos o ustedes creen que esto se diluye en las propuestas solamente? Lo que pienso es que nos estamos acostumbrando, ¿no? Y esto va más allá de las leyes. Nos estamos acostumbrando que el Perú está colmado de corrupción y bueno, no hay nada que hacer, entonces toca acomodarse, ¿no? ¿Cómo me acomodo para que la corrupción o no me fastidie o me beneficie? Entonces, nos estamos acostumbrando. Esto es tema mucho más grande. Y además tenemos que, y además lo que es más grande es la forma de hacer política. El político, la autoridad, esto es cortoplacista. Entonces necesita que los resultados se le den en su periodo de gobierno para él disfrutar la popularidad. No piensa en 10 años, porque No, en 10 pues. años se puede llevar el otro el crédito. Es un pensamiento mezquino. Lo que yo creo es que nos estamos acostumbrando, que estamos cediendo, estamos pensando que la corrupción es normal e incluso ya es una ventaja competitiva y por lo tanto estamos resignando. Entonces el país tiene que recuperar la rebeldía y decir, no pues, no podemos seguir aceptando que nos sigan robando porque estamos dejando un país a nuestros hijos que va a ser peor, va a ser peor del que ya tenemos. Y fíjense cómo la corrupción ha ido escalando. Antes era mucho más difícil hablar de corrupción en autoridades. Hoy es natural.
Hoy la corrupción está en la calle, con el policía de tránsito, con el Sí, inspector pues. municipal, lo cual antes no se veía porque había cierto pudor. Ahora ya no, ahora ya es frontal. Estamos resignándonos y creemos que tenemos que recuperar la rebeldía bien entendida y decir no más, se acabó, y exigir. Perfecto. Señor Eduardo Herrera, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, ¿ah? Encantado, a la orden. Gracias, gracias.